En la descripción estarán los links de la historia. Soy el escritor de estas ficciones y espero que les gusten. Disfruten. Oh, Deus Ex Machina. Nocte Amet. Capítulo 14. Sujeto rubio. Oh, en el modesto galena de su madre estaba la mala suerte de haber sido descubierto derivando sus fondos en las cosas que él creyó más necesarias, fundamentales, devenida en una catástrofe absoluta cuando el cruce de plomo comenzó. Dispararon de un lado, pandilleros comunes, de los que sobraban en Night City, usando el coche de su madre como escudo, o como ángulo ciego de la presa en cuestión. Dispararon animales. Animales de asfalto. Una explosión, las lágrimas previas de su madre. Un choque, la caída en la inconsciencia tras este. Un mar de emociones ardiendo en su pecho, confundiendo su cabeza, embotándola. El estallido de adrenalina al despertar. El perceptible olor a combustible quemado, la combustión. Trabajar en el nivel más alto de la Torre Arasaka. Esas palabras. Esas simples palabras revitalizaron los sentidos de David, quien recuperaba, poco a poco, los recuerdos inmediatos de lo transcurrido. Y entonces lo golpeó el hecho. Su madre, su querida madre había salido despedida por el parabrisas, directo al pavimento. Haciendo acopio de todas sus fuerzas, de su voluntad mermada renovada por el peligro mortal de un amado, David abrió los ojos, dado vuelta, avistando el desalentador panorama. El calor apabullaba, el fuego se incrementaba sin cesar, y, rodeada de los destrozos y escombros, se hallaba su madre. Sin conciencia. O sin vida. David deseó que fuera lo primero. Gritó. David gritó por su madre, porque los salvaran, porque alguien hiciera algo. Lo que sea. Mas no obtuvo respuestas. De los restos de los vehículos, pedazos de metal llameantes, no se registraba señal alguna de vida. O eso fue, hasta que los vio. Eran un grupo de 3 que permanecían en una especie de conversación, vistos por él a través del ardor del entorno y las lágrimas incontenibles de frustración. David los llamó, pero ni siquiera voltearon, no en un principio, cuando uno de ellos, un moreno, lo hizo. El moreno advirtió a los otros 2, rubios y de lentes, uno de abrigo negro y el gemelo de blanco. Pintorescas personas que guardaban una calma anticlimática con la situación recientemente vivida. Justo cuando David los iba a llamar nuevamente, los de Trauma Team se personaron en el escenario, bajando de sus bar rápida y organizadamente. Aparentemente, entre los involucrados del accidente múltiple en la carretera, hubo una familia de pudientes corpos, o quizás ese grupo de 3, a quienes Trauma Team trató primero, preguntándoles y testeando sus reacciones post-trauma, poseían el nivel platino de sus cuidados. Sea como fuere, David sintió un gran alivio cuando los uniformados se acercaron a él y su madre, dándole las gracias al Señor por hallarse dentro de poco en las manos de profesionales que los ayudarían. Sin embargo, lamentablemente, al realizarles a él y a su madre unos escaneos breves determinaron de que no tenían ni el paquete básico, por lo que fueron indignos de ser salvados. David, nuevamente, gritó y pidió que regresaran, que al menos su madre fuera rescatada, que a él lo dejaran pudrirse y quemarse entre aceite, combustible y metal, pero que cuidaran y se hicieran cargo de su madre. No lo escucharon. Los dejaron atrás, olvidados. Personas que no podían pagar ni tan siquiera un paquete básico no requerían de su atención, no la merecían en lo más mínimo. Así era su mundo, y así era la gente y las corporaciones que habitaban en él. David no lo entendió. David no quiso comprender por qué dejarían a su suerte a personas, a gente humana como ellos, destratándolos como algo peor que animales, que los animales que habían desatado esta calamidad. Los de Trauma Team, una vez recogieron a quienes tenían que hacerlo porque habían pagado, se retiraron en sus aerovehículos sin importarles más nada. David los maldijo. David los insultó con todas las injurias que su diccionario de improperios abarcaba. No oyeron. Fingieron que él y su madre no existían. Todo estaba perdido, todas sus esperanzas esfumadas. Él y su madre, a causa de que él no le hiciera caso como inicialmente tuvo que hacer, morirían en un accidente que no debió ocurrir, en un lugar y un tiempo en el que no les tocaba estar. Y todo a causa de él. Y todo por su culpa. Su culpa. 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 Culpa y, desintegrándose y atacándose por dentro, David por fin se percató de que no estaba solo en absoluto, no solo con su madre como pensó cuando los de Trauma Team se fugaron del sitio. Un hombre rubio, uno de los de antes, los que visualizó entre el fuego, se paraba entre medias de David y Gloria, su madre.
El rubio lo observaba a David inmóvil, quieto, silenciosamente tranquilo. No parecía que lo rodeara un incendio, la posibilidad de una muerte espontánea, impredecible e imprevisible. Una explosión podría darse en cualquier momento, pero el sujeto rubio ignoraba eso, no lo atemorizaba. Impertérrito se mostraba su rostro, su expresión inexpresiva. Lentes negros tapaban sus ojos, el color y las pretensiones de estos. Pero David sabía que lo miraba, David podía sentir que lo juzgaba sin dirigirle la palabra, sin mencionarle nada, sin conocerse alguna vez en sus vidas. El rubio lo juzgaba detrás del negro opaco de sus lentes. David se enteró de ello cuando el hombre rubio se bajó un poco sus lentes y unos ojos celestes mostraron a la luz del día y la miserabilidad. Luego, el rubio miró a su madre, tirada en mitad de la carretera, desprovista de la salvación por su pobreza financiera, por tener que asegurar al insolente de su hijo una posición resguardada en la academia más renombrada de la ciudad, en un lugar donde seguramente el hijo se podría catapultar para superar esa miseria, y futuras generaciones de familiares tengan algo mejor. Un sacrificio en vano, irrisorio, sin sentido. De algún modo, David supo que el rubio que los miraba en silencio admiraba sus pequeñas y sensibles vidas, las tanteaba en sus manos como si fueran un juego de niños, como muñecos de acción con los que se entretiene alguien. El hombre rubio tenía la capacidad de leerlos, de verlos más allá de sus cuerpos. Sin reacciones medibles u ostensibles, el hombre rubio caminó hasta el encerrado David. Quedó estático frente a él. David ya no podía ver sus ojos, pero sentía la presencia de estos a través del negro. La cruz dorada manchada de sangre tapando un poco su campo de visión, el sujeto rubio de indecibles intenciones. El hombre abrió la boca, lenta y sosegadamente, para decirle una verdad absoluta, para entregarle su sabiduría y su juicio en palabras habladas. «Hola», dijo. «Mi nombre es Naruto. Necesitas ayuda, ¿verdad?», concluyó Naruto. Claramente, sus palabras diferían de su expresión facial, fría como hielo seco. «Tu coche explotará en 12 segundos y por cierto», dijo Naruto. David abrió los ojos a todo lo que daban. En pánico. «Y continuará y, X. Si te ha gustado, puedes dejar tu apoyo y seguirme. Un gusto, y hasta la próxima».